Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción les da la bienvenida a la charla de energía solar con los expositores don Eduardo Cooper y don Wilbert Ramírez. Antes de presentar a los expositores, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Recuerden, por favor, durante la conferencia, ir colocando sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en esta aplicación. El chat solamente sería para comentarios. También recordarles que la grabación de esta conferencia y de las demás que hemos estado realizando durante todos estos meses las pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual les estaré colocando en el chat el enlace para que puedan suscribirse. También se les enviará a su correo electrónico el certificado de participación, el cual se les enviará con el nombre con el que ingresan en esta plataforma. Por eso es importante que el nombre venga completo con ambos apellidos. Al finalizar la conferencia, estaremos dando un espacio para preguntas y respuestas y las consultas que queden pendientes se les dará respuesta vía correo electrónico. Voy a presentar a los dos panelistas. Don Eduardo Cupe Orlich es empresario graduado en Administración de Empresas en Estados Unidos. Por 25 años trabajó en industria del café, llegando a gerente regional, supervisando 8 países de Latinoamérica para la empresa de café más grande del mundo. Además, participó en banca durante 12 años a nivel de juntas directivas y múltiples organizaciones gerenciales. A partir del 2010, buscó su propio emprendimiento en energías renovables y en el 2015 fundó la empresa Sunshine Energy Corp. Hoy es presidente de Sunshine y además presidente de la Cámara de Generación Distribuida, buscando transformar la industria energética de Costa Rica con las nuevas tecnologías. Don Wilbert Ramírez Artavia es ingeniero mecánico e ingeniero electricista, graduado de la Universidad de Costa Rica, con experiencia en presupuestación y construcción electromecánica, diseño electromecánico. También es especialista en gerencia de proyectos de energía fotovoltaica con más de 18,000 paneles instalados en Costa Rica y en Panamá. Sin más, le doy la palabra a don Eduardo Cooper, que es el primer panelista. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué energía solar? ¿Y por qué es que ahora está tan de moda y estamos tan entretenidos con el tema? Pues básicamente es porque el precio del costo por watt ha caído y como pueden ver en ese gráfico de la izquierda, es muy propensa a esa caída. Energía solar no es nueva. El panel solar, la celda solar, tiene más de 30 años de existir. La estación solar las tiene desde hace 30 años allá dando vueltas al planeta. Simplemente que se impulsó en los países desarrollados, hubo muchos subsidios, se crearon gigafactories y entonces se empezó a producir de una manera mucho más masificada y eso hizo que bajara el precio. Ahora vamos a ver algunos números, pero es a partir del 2014 que empieza a hacer sentido económico un panel. Antes de esa época se podía, pero no hacía sentido, la energía que el panel arrojaba no era más barata que la energía del poste. Y eso fue lo que vino a cambiar. Entonces, lo que tenemos es un costo energético bajando por watt del panel que nos da el sol, contra un costo energético subiendo. El gráfico de la derecha es básicamente la tarifa eléctrica de la CNPL en los últimos 10 años. Tarifas en Costa Rica tienden a ir al alza, tarifa del sol tiende a ir a la baja. En el momento en que esas dos curvas se intersectan, pues obviamente tenemos que la energía solar es más barata que la energía del poste. ¿Qué ha pasado en el mundo? Antes de venirles a Costa Rica, estos son subastas de energía solar. Disculpen que no lo tenía más actualizado, pero como pueden ver es la tendencia lo importante. Ahí incluso en los puntitos amarillos es los costos de los proyectos más grandes recientes del ICE. Tenemos el eólico de Santa Ana, cuesta cerca de 25 centavos el watt. Reventazón, la hidroeléctrica más grande de Centroamérica, está costando por encima de los 15 centavos el watt. Incluso un concurso solar que hizo el mismo ICE lo adjudicó a 7.50 el watt. Y vean dónde va la tendencia mundial. Y estas son subastas en el mundo y continúan bajando.
Entonces, es evidente que ya hoy la energía solar es la energía más barata que tenemos a disposición gracias al cambio tecnológico. ¿Y qué ha sido ese cambio tecnológico? Para ponérselos en perspectiva, si nosotros pusiéramos 10.000 millas cuadradas de paneles solares, que es esa esquinita roja ahí en Nuevo México, y utilizáramos una batería de ese tamaño, de 1 milla cuadrada, que es ese cuadrito morado en mi pantalla por lo menos, podríamos coger suficiente energía para dar electricidad a todo Estados Unidos. Con ese cuadro rojo de paneles, alumbramos todo Estados Unidos hoy. Esa es la proporcionalidad de lo que podemos llegar a lograr con la tecnología actual. Y la tecnología continúa avanzando y continúa avanzando muy fuertemente. La energía del sol no solo la podemos determinar con mucha exactitud hoy por hoy, utilizamos bases de datos, utilizamos ciertos softwares especializados que nos dice exactamente cuánta energía se va a producir en cada techo, en qué momento. Mientras que determinar la energía del viento cuesta más, a veces sí hay viento, a veces no. Y la de los ríos o el agua, la hidro, todavía más complejo. Entonces, de las renovables, la energía del sol es una de las más fáciles de determinar con exactitud. Además de que se produce donde se consume. Yo no puedo poner una hidroeléctrica en mi casa, pero sí puedo tomar la energía del sol en mi casa. Entonces rompió con el paradigma de que teníamos que tener grandes centrales para poderlos llevar a pequeños consumidores. Ese paradigma ya se los voy a explicar cómo es que está cambiando. ¿Qué es la experiencia en Costa Rica hoy? Costa Rica hemos pasado por varias etapas. Y como ven arriba, primero tuvimos un plan piloto del ICE, donde el ICE dijo, probemos. Se hicieron 300 instalaciones, se instalaron 8 megas de capacidad y de hecho la prueba costó que despegara, despegó en el año 2014 en realidad, cuando se rompe ese punto de inflexión donde era más barata la energía del panel que la del poste, es en el 14 y en el 15 donde ese programa se llena. Para el 2016 se establece ya un reglamento que es con el que operamos hoy. Y entonces a la fecha venimos ya con 50 megas instalados en el país, aproximadamente 2.100 instalaciones. Eso es bastante para ponérselos en proporción y ya les voy a contar cómo está cambiando la regulación. El crecimiento que pueden ver, entonces en ese periodo, en esos 9 años, se ha crecido un 55% por año. La industria en Costa Rica ha hecho una inversión de 60 millones de dólares, de los cuales 11 han venido del sector público y 49 del privado. Esto es más o menos lo que ha acontecido en los últimos 9 años en nuestro país. Sin embargo, aún así, somos solo el 1% de la energía de Costa Rica, aquí donde estamos hoy, a pesar de haber invertido ya 60 millones de dólares en paneles solares. Lo interesante es que nuestro país, en su plan de energía, que es un plan que lo hace el rector de la energía del MINAE, junto con el ICE, las distribuidoras, participa el país y hace un plan de cuál es nuestro plan energético nacional, ni siquiera se menciona. De hecho, la palabra solar no se incluye. Entonces, como que esto agarró de sorpresa al país, como que este cambio tecnológico fue una disrupción que no la esperábamos, no estaba en nuestra visión país. ¿Qué es una instalación solar hoy por hoy en Costa Rica? Con la experiencia que ya traemos y las instalaciones que hemos hecho, esto es más o menos una instalación promedio. Para darles una idea de esos tamaños, tiene un tamaño de 17 kilowatts. Si sacamos el promedio, requieren 17 kilowatts una inversión de $26,000, que eso genera un ahorro anual de $5,000. En esencia financiera, la recuperación de la inversión en Costa Rica está cerca de 5 años. O sea que en 5 años recuperamos nuestra inversión, pero el panel como tal tiene una vida de 25 años. Pero la inversión, el panel me va generando energía por 20 años más. Ya recuperé la inversión, pues esos 20 años será de energía gratis. Tenemos un plazo de trámites que nos toma muchos trámites, hay que pedir permisos y toda esa tramitología con las distribuidoras, así que establecer un sistema solar en nuestro país demora en promedio 5 meses, aunque el plazo de construcción en realidad son 2 semanas. Y hay un costo por medidor que tenemos que pagar para poner un segundo medidor de $1,800 en cada caso. Entonces eso hace que sistemas más chiquitos se vean afectados porque el costo del medidor obviamente no varía en función al tamaño del sistema. ¿Cómo trabaja? Tal vez algunos de ustedes lo tienen más claro, pero aquí hay solo una representación rápida del tema. Tenemos los paneles solares en el techo que actúan con inversores, microinversores en este caso, debajo de cada panel.
Esos microinversores van a un medidor, al tablero principal. Del tablero principal se alimenta toda la casa. Simplemente somos parte de la energía de la casa y se usa en lo que requiera. La clave está en este medidor bidireccional. Ese medidor bidireccional fue la forma como decidimos en Costa Rica que trabajáramos la energía que viene del poste con la energía que viene del sol. Cuando hay mucho sol y no hay nadie en la casa, pues la energía fluye para afuera. Pero en la noche, que no hay sol y está todo el mundo en la casa, la energía fluye para adentro. Entonces, este medidor bidireccional fue la clave, que es lo que hace que el sistema trabaje, porque entonces cuando hay sol, fluye en una dirección, cuando no hay sol, fluye en la otra. De tal manera que para quien está en la casa, pues la verdad no estoy seguro si la energía está viniendo del sol o está viniendo del poste, porque están sincronizadas. Y es más simpático, si se va la energía del poste, tenemos que apagar los paneles. Los paneles no trabajan sin el poste, tienen que trabajar en combinación, porque si se apagara el poste y viene alguien aquí de Lisa y se sube a este poste y los paneles están produciendo, inyectando, pues electrocutamos a la persona. En esencia, trabajamos en armonía los paneles y el poste, sin que el que está dentro de la casa se dé cuenta de por dónde viene su energía. Gráficamente, esta es la manera de verlo, el grafiquito de abajo. Estas son las 6 de la mañana. La raya azul es electrocardiograma, es básicamente el consumo de energía, ejemplo, de una casa. La raya amarilla, donde el sol empieza a calentar. Calienta, calienta, calienta el sol. Y entonces aquí tenemos que cerca de las 11, 12 del día, estamos produciendo mucho más energía de la que ocupamos. Esta energía de aquí está saliendo de la casa, pero después el sol se va y se apagan los paneles. Y esta energía de aquí viene de regreso de los postes. Entonces lo que hacemos es una combinación, dimensionar un tamaño suficiente para que el neto nos dé básicamente cero. Y de eso es de lo que se trata. Eso es en esencia cómo trabaja un sistema. Limitaciones actuales que tenemos. Precisamente como el país venía aprendiendo, no estábamos todavía listos, nos tomó de sorpresa este cambio tecnológico. Entonces, hoy con lo que nos topamos es que hay una serie de impedimentos que nos están impidiendo avanzar. Por ejemplo, interconectados sin entregar. ¿Qué pasa si yo pongo paneles pero vivo en una finca y no tengo luz? Y no quiero entregar al ICE. ¿Qué pasa si no quiero ese medidor bidireccional? Hoy nos falta esa reglamentación. Hoy tenemos un límite de un 15% por circuito. Eso quiere decir que si hay 100 casas y 15 pusieron paneles, las otras ya no pueden poner. Eso fue un 15 que hoy ya se pueden hacer estudios que podemos determinar mejor. Hay un problema de cuánto puedo entregar y cuánto recibir. La reglamentación nos tiene un límite. Solo se puede generar y consumir en el mismo sitio y así seguimos. Todas estas son enumeraciones de cosas que conforme hemos aprendiendo y elaborando experiencia nos hemos dado cuenta que más bien esto estaba frenando el desarrollo del país. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, es que la industria energética, de modo general, está sufriendo una transformación radical, una disrupción. En el dibujito de arriba, esta es la industria energética como crecimos todos y nos acostumbramos a vivir. Se produce, se genera en grandes centrales, se transmite por unas torres muy grandes, se distribuye por los postecitos de la calle y las consumimos en la oficina, en la casa, en el restaurante. La energía fluye de izquierda a derecha en una sola dirección y no hay inventario. Si aquí alguien prende el bombillo, se tiene que generar la electricidad para que el bombillo se alumbre, pero no se almacena energía en ningún lugar. Entonces, para poder tener a Costa Rica prendido, el ICE tenía que tener muchas de estas máquinas para estar seguro que en el día en que ocupa toda la energía se la puedo dar. De hecho, es un día de abril. Hay un día de abril donde siempre nuestro país ocupa el máximo de energía posible y tiende a ser allá por Semana Santa. Entonces el ICE tiene que tener las máquinas para aguantar ese día. Dicho diferente, eso es como tener un avión para el único día que va a ir lleno. O sea, solo un día del año vamos a usar toda la energía que tenemos, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho es que entonces es muy ineficiente, porque entonces tenemos muchas máquinas paradas el resto del año para solo la necesidad que tenemos. Y eso lo que causa es el no tener inventario. ¿Qué es la disrupción? La disrupción es lo que ahora estamos viviendo. Por uno, surgen otras fuentes de energía renovables que se inyectan a veces sí y a veces no. Es esta flecha verde. Pero ahora surgen también esas solares en las casas. Como les explicaba antes, el medidor va en una dirección o va en otra.
Entonces ahora tenemos dos direcciones del flujo de energía. Tal vez puede estar yendo para afuera. Si se fueron de vacaciones en esta casa toda la semana, la casa sigue produciendo energía, aunque ahí no haya nadie, inyectándole a la red. Pero el verdadero disruptor es la batería. En el momento en que nosotros ponemos una batería en la casa, o una batería en la ferretería, o en el supermercado, o en la fábrica, empezamos a almacenar energía. Desde el momento en que almacenamos energía, entonces aquel exceso de capacidad que teníamos que tener, ya no lo tenemos que tener. El disruptor de la industria energética que estamos viviendo es la batería. Y si se ponen a pensarlo, el carro eléctrico en realidad no es otra cosa más que una batería con llantas. La industria automovilística del mundo ya dio el paso, ya estamos metiendo carros eléctricos, ya en Costa Rica vemos placas verdes, cada vez hay más carros, cada vez bajan más de precio, porque las baterías bajan más de precio. Entonces, el que nos está haciendo la transformación aún más radical que el panel nos dio energía bastante barata, pero la batería que se está abaratando cada vez más es el que va es el disruptor porque voy a poderla guardar. En otras palabras, imagínense que yo creería que dentro de 5 a 7 años, según este gráfico de precios, el precio de la batería va bajando cada vez más y vieran que va todavía más acelerado que esta proyección que vemos aquí. Es muy probable que de aquí a unos 7 años, cada uno de ustedes en su casa tenga el tanque de agua caliente, que ya estamos acostumbrados todos a tener tanque de agua caliente, nuestros bisabuelos no, y a la par del tanque de agua caliente vamos a tener un tanque de energía. Y si a esa casa le tenemos paneles encima, entonces cuando yo no estoy en las mañanas, el tanque se llena. Cuando ocupo la energía en las noches, uso el tanque. Entonces lo que empieza a suceder es que aquella red eléctrica de grandes centrales de generación empiezan a estar ahí, pero ya son menos relevantes. Empezamos a caminar un poquito así como hacia la independencia energética. Un poco como cuando los mainframe computers se fueron despegando y hoy todos andamos con un teléfono que es 10 veces más, pero estoy despegado. Yo puedo tener mi individualización. Entonces caemos en algo que se llama microredes inteligentes. ¿Y qué es una microred inteligente? Que vamos básicamente a tener múltiples fuentes de energía para abastecer la misma fábrica o la casa o el restaurante. Si esta es la fábrica, hasta ahora estábamos acostumbrados que la energía viniera del poste y entrara a la fábrica. Ya no. Lo nuevo es que la energía puede venir de la batería, como les acabo de mencionar, puede venir del poste donde siempre ha venido, puede venir de un generador a diésel, que muy probable el edificio ahí lo tiene al lado por si se va la luz, y la energía también puede venir del panel solar. Entonces resulta que podemos coger energía de 4 lugares diferentes. En el medio paramos una computadora y esta computadora, ya existe este software, utiliza inteligencia artificial. Y básicamente es un self-learning software que lo que va haciendo es que va aprendiendo del consumo de la fábrica. Y entonces, si la fábrica los domingos no trabaja, pues el software sabe que los domingos no tengo que llenar la batería. Pero si sabe que a las 6 de la mañana prenden los chillers del aire acondicionado, entonces este software es el que se encarga que en la madrugada voy a cargar la batería con la energía de los postes. Y entonces, en esencia, ponemos a un software de inteligencia artificial a decidir de dónde tomamos la energía. Y obviamente lo vamos a hacer con un algoritmo que nos lleve al costo más bajo. Entonces, la energía del poste pasó a ser una de las energías, pero ahora tengo 4 energías diferentes. Habrán momentos en que incluso prefiero prender un generador a diésel que pagar la máxima demanda que me cobre el ICE. Y eso se encarga esta computadora de hacerlo. Esto ya en bases militares americanas ya se hace. Una base militar en Estados Unidos tiene que tener mínimo 5 fuentes de energía para ser base militar. Aquí en Costa Rica ya hay sistemas operando así. Y entonces probablemente dentro de poco en nuestras casas vamos a tener microredes inteligentes administradoras de la energía, porque en la casa vamos a tener una batería, un panel solar y vamos a tener el ICE o la distribuidora alimentando nuestra casa y le vamos a tener una computadora que nos asegure que baja el costo de la factura. Así que esto es hacia donde vemos el futuro y este es un futuro, créanme, muy a corto plazo. Ya estamos instalando microredes inteligentes aquí en nuestro país. A nivel regulatorio, ¿qué le está pasando a Costa Rica? Como decíamos, hicimos una prueba. Encontramos ahora una serie de inconvenientes y entonces nos hemos dado la tarea de ver cómo evolucionamos de lo que existe hoy
hacia algo nuevo. En este momento hay un decreto que aún está en el MINAE y está por ser firmado, esperamos pronto, entre el MINAE y el presidente de la República. Y hay un proyecto de ley en Asamblea Legislativa y todos ellos buscan básicamente cambiar muchos de estos temas para que se permita mucho más la transformación tecnológica. Por ejemplo, incorporar baterías. Hoy la batería ni siquiera se contempla. No sabíamos que era una batería. Las baterías son en esencia furgones de 20, 40 pies que se ponen en el sótano de un edificio. O la batería puede ser una batería de casa. Las baterías que más están entrando a nivel mundial son las grandes, las industriales, por un tema de economías de escala. Entonces, aquí hay una transformación dándose muy importante en cuanto a la regulación del país, que ojalá el país la sepa adoptar para que no sea que se da un cambio tecnológico que no preveímos o que no anticipamos, ¿verdad? Cuando Uber entra a Costa Rica y no pide permiso, pide perdón, o cuando Gmail le pone la competencia a correos de Costa Rica, o cuando WhatsApp le quita las llamadas internacionales al ICE. Bueno, en la industria eléctrica estamos viendo justo eso. La batería es cada vez más barata y eso está rompiendo con todas las normas de cómo hacíamos las cosas. Ya hoy yo podría comprar un carro eléctrico, parquearlo en el garaje de mi casa, enchuflarlo, y si se va la luz, el carro me mantiene la casa prendida. Y cuando me voy la mañana siguiente, el carro está lleno. Entonces el carro eléctrico en realidad es una batería. Y hace mucho sentido que si tiene llantas, pues me sirve de las dos cosas. Me sirve para moverme y me sirve para guardar la energía que utilizo. Entonces aquí hay una transformación importante que dar en la regulación. ¿Quiénes somos nosotros como empresa? Solo les quería contar rápidamente un poquito y ahora Wilber les va a explicar más en detalle lo que es la parte técnica y de instalaciones, pero en esencia somos una empresita que empezamos hace poco, hace solo 5 años, hemos ido creciendo, ya llevamos más de 23,000 paneles instalados en el país y hemos ido obviamente evolucionando. Aquí algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho. Esto es Avenida Escazú. Y obviamente llevamos más de 200 proyectos, en todos ellos se ven ahorros, ese es el motivo por el que se instalan. Costa Rica ya tiene una matriz verde, ya nuestra energía ya es por sí muy limpia. Sin embargo, nuestros clientes lo que buscan primordialmente es bajar el costo energético y con todos esos paneles solares eso es lo que se logra. Ofrecemos diferentes productos como financiarlo, alquilarlo o simplemente venderlo. Trabajamos con múltiples suplidores. Tenemos todo tipo de clientes y asociados. Y básicamente somos una de esas empresas empezando. Hay en total cerca de 30 empresas en paneles solares en el país. Y como les decía, el sistema está creciendo bastante. Y el motivo que está creciendo, pues es porque cada vez la energía del sol es más barata. Una vez que yo recupero la inversión, me queda gratis y tiene una vida útil de 25 años. Con eso les di unas pinceladas por encima de lo genérico grande que está pasando a nivel mundial y país. Preferiría más bien que Wilber ahora les cuente de la parte más bien de la instalación y cómo es en sí una instalación solar en un techo para que les sirva a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, les voy a comentar básicamente cuál es la estructura, ¿verdad? De un sistema solar eh, actual, ¿verdad? Ya no es tanto como se tenía antes de el 3 panelcitos, el controlador de carga y las baterías. Ahora estamos con sistemas acoplados a la red, pero eso lo vemos ahorita. Y también mencionarles unas o bueno, varias de los desafíos que nos topamos, empresas instaladores de estos sistemas, eh, a la hora de llegar ya a edificaciones ya construidas de hace años y que sí me gustaría que conocieran, enfocándome, ¿verdad?, en que somos constructores y que
conociendo estos detallitos nos puede hacer más eficiente la instalación de este tipo de sistemas, ¿verdad? Ok, un esquema muy básico de una instalación solar actualmente es en la que, bueno, yo en un techo de una casita tengo mis 4 o 5 paneles, ¿verdad? Eh, los microinversores o inversor central, cualquiera de los dos. Un microinversor es un inversor pequeñito que me convierte la energía del sol a una energía que yo puedo utilizar ya sea en la casa o sea en una industria, ¿verdad? Entonces, pasamos por el inversor y, perdón, llegamos, llegamos a un tablero solar que es donde tenemos protecciones, ¿verdad? Y si son varios inversores, ellos vienen aquí también. Y Will, luego te pasamos. interrumpo, Sí. seguimos en tu pantalla 1. Sí, exactamente, no se ve completa la pantalla. Correcto. Ok, vamos a ver. Tal vez si le tocas abajo presentación. Sí, según yo está en presentación, vamos a ver. Aquí. Ahí estás mejor, pero estás solo como media pantalla, pero ahora sí estamos en la que estás hablando. Nos habíamos quedado en la 1. Es Ok, como que vamos a tenés toda la ver. mitad de arriba gris. Mm, ok, ahora. Ahora sí, Sí, ahí ahora sí es estás. Ok, correcto. perfecto, perfecto. Ok. Entonces les comentaba que, bueno, los módulos pasamos al inversor, llegamos a un tablero solar que es una caja de breaker, digamos, en caso de una casa, es una cajita de breaker convencional de 4, le ponemos supresor, protecciones y demás, ¿verdad? Pasamos al medidor de generación, que eso está con la legislación actual, ¿verdad? Y aquí hacemos un punto de inyección, ¿verdad? Aquí es donde unimos la corriente que producen los paneles y la corriente que obtenemos de la distribuidora. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y es como para que me entiendan la idea de qué necesitamos en instalaciones solares. Bueno, pues necesitamos un acceso, obviamente, al techo, por donde subir estos equipos, ¿verdad? Porque son delicados, son vidrio. Son de vidrio y de cualquier mala manipulación nos puede costar el equipo. Además de eso, necesitamos comunicarnos por medio de ductería, canalizaciones, canasta o algún tipo de estos materiales con un cuarto eléctrico, por lo general el cuarto eléctrico principal donde podamos inyectar la corriente, donde en cada edificio se tenga centralizado, ¿verdad? Todo lo que son los medidores, cajas de breaker, subestaciones eh, y todo este tipo de cosas. Además de eso, como decía Eduardo, la tecnología va avanzando y siempre necesitamos eh, un punto de red, ¿verdad? Ya no es un sistema solar que está inerte, es algo que vemos todos los días, monitoreamos todos los días y un punto de red en estos equipos son los ojos de nosotros ya para lo que es la operación y el debido mantenimiento, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica nos hemos topado con muchos edificios y muchas veces no hay un acceso, digamos, para estos equipos. Por ejemplo, en las fotos que vieron anteriormente, se ve, por ejemplo, Avenida Escazú, edificios de 8, 7 pisos en los que no hay un acceso directo a cubierta. Entonces,
nos enfrentamos a instalar y tenemos ya que coordinar grúas y demás, que a la hora de la construcción es muy normal, pero cuando ya te metes a un condominio, tenés que considerar, coordinar, porque viven personas y además es comercial, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, sí ha sido como un reto, ¿verdad? En todas las instalaciones. Aquí les muestro una cubierta de un proyecto que hicimos en Cartago, de Paseo Metrópoli. En Paseo Metrópoli nos pasó esto que también les comenté. Básicamente no había un acceso al techo, lo que hay es una escalerita de estas tipo mono que llaman, ¿verdad? Nosotros contratamos una grúa, obviamente con su seguro, todo, y logramos colocar los equipos arriba. La distancia entre estas cajas que se ven aquí blancas, que son cajas de combinación, de viene toda la energía solar, se junta y se protege, ¿verdad? La distancia, por ejemplo, por lo menos en este proyecto andaba alrededor de los 180 metros, ¿verdad? Entonces, para llegar hasta el punto de inyección, perdón, que estaba en el primer piso. Entonces, con un diseño previo, bien, que tenga bien claro estas cosas, hubiéramos tirado un ducto en medio edificio donde bajaban ya varios cableados y se hubiera cortado la distancia a 40 metros, 50 metros si acaso, ¿verdad? Entonces, por ahí es uno de los retos que siempre nos encontramos. Aquí, bueno, el uso de canasta nos gusta, nos hace la instalación sencilla y muy limpia, ¿verdad? Además, con el cableado adecuado mantenemos el cumplimiento de normas y estándares. Otro proyecto que instalamos que también nos pasó algo similar. Es Plaza Romoser. Tuvimos que rodear todo el parqueo. No sé si han ido a este sitio. El parqueo, darle toda la vuelta es bastante. Y lo mismo, porque no hay acceso directo al techo y nosotros, por lo menos mi concepto es ser lo menos invasivo posible en todas las instalaciones que hacemos. Aquí es una imagen de un sistema de aterrizaje, ¿verdad? Que es importante mencionar que siempre que el edificio esté nuevo, verificar que el sistema tenga un aterrizaje bien hecho, que cuando se entregue por parte de ustedes esté muy completo, porque esto nos hace a nosotros como instaladores de estos equipos en cubierta estar mucho más tranquilo, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos mucho en esto, pues digo, un rayo, ustedes saben lo que puede causar, y nosotros con esos equipos encima de un techo no nos podemos arriesgar a que nos falle por ese lado. Luego, lo que les comentaba de los inversores, bueno, estos son este es en Avenida Escazú, en uno de las fotos que les enseñó Eduardo. Nosotros, bueno, y en general, la industria solar necesita en muchas ocasiones espacios abiertos o bien ventilados, ¿verdad? Muchas veces es como, no sé si un pleito se puede decir, porque hay que negociar con los diseñadores, arquitectos y demás, que nos tienen que dejar un espacio adecuado para la ventilación de estos equipos. Si ven en esta imagen,
Bueno, es un espacio abierto, un parqueo, pero aún así se mantiene solo una fila. Es una buena práctica. Hay en ocasiones que se instalan uno sobre otro, que no es tan bueno porque el de abajo calienta el de arriba, ¿verdad? Dependiendo también del equipo, donde esté el sistema de ventilación y demás. Entonces es muy importante que en los cuartos eléctricos se presupueste un espacio para crecer, ¿verdad? La tecnología va y ya sea de esto o sea de un sistema de control aparte o OPS, lo que sea, uno siempre tiene que ser visionario y proyectar crecimiento eh, en todos los diseños. Normas básicas de sistemas solares son estas etiquetas que se muestran aquí. Esta etiqueta, bueno, no se ve, pero vienen todas las variables eléctricas, los voltajes, las corrientes, y nos dan una información y una alerta de cuánta energía está pasando por ahí, ¿verdad? Porque eso es muy importante a la hora de que alguien vaya a revisarlo, algún encargado de mantenimiento o algo así, que no vaya a ocurrir un accidente. Ya entrando un poco en proyectos diferentes, nos topamos ahí en el centro de San José, Hospital Metropolitano. No tenía espacio para colocar los módulos en techo, no sé si han visto, eso es una torre. Y habilitamos la losa. Este tipo de estructuras, bueno, les sirvió por el hecho de que lo usaron para cubierta. Ellos hacían sus actividades ahí y no quisieron perder este espacio, ¿verdad? Entonces, este tipo de retos también son bonitos de llevar y demuestran que sí se puede instalar en lugares donde básicamente no se usan para algo. Aquí le dimos doble utilidad. Igual puede pasar en un parqueo, ¿verdad? Puede que algún cliente quiera techar un parqueo, pero y aprovechamos el parqueo para producir electricidad y y para tapar los carros, ¿verdad? Este es un proyecto en Belén, ¿verdad? Este proyecto al día de hoy está en ejecución. Tratamos nosotros de mantener y respetar los espacios de mantenimiento, pasarelas de mantenimiento. Nosotros por lo general es un mantenimiento cada 6 meses, ¿verdad? Entonces no es mucho el tránsito que va a haber por ahí. Dependiendo del sitio y el tipo de cubierta de techo, sí hacemos una pasarela ya con Gordomex o este tipo de materiales que nos permitan caminar por ahí. Otra particularidad de este sistema es, por ejemplo, este tipo de anclaje. Hay ocasiones en las que uno ve que este tipo de lámina, esta es una lámina industrial que tiene, creo que son 4 pulgadas de cresta, ¿verdad? Y utilizamos este anclaje que es especial para este tipo de techo de trapezoidal, ¿verdad? Aquí tiene una particularidad que las cerchas, por decirlo así, los clavadores, están a cada 4 metros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner cada riel alrededor de cada 1,5 metros, cada anclaje alrededor de 1,5 metros. Entonces, era imposible sin este tipo de estructuras. Y nosotros antes de ponernos a hacer un MacGyver, como decimos, ¿verdad? Necesitamos dormir tranquilos, necesitamos estar tranquilos y importar la estructura que
que se necesita. Esto pasa para todos los sistemas, todo el sistema de techo que se imaginen tiene su tipo de anclaje, ¿verdad? Y esto que ven aquí, bueno, esta combiner tiene que ser para intemperie, ¿verdad? Como todos los equipos que se instalan en techo. Y básicamente su función es proteger cada cadena de paneles. Los protegemos en 3 sentidos. Sobre tensión, ¿verdad? Un supresor de picos que llaman, sobre corriente, con fusibles y además con un breaker principal de toda la combiner, ¿verdad? Entonces cualquier falla que haya, la idea es que quede aquí, que no llegue al equipo y al inversor abajo y que no pase obviamente a la instalación existente. Esta imagen nos dice lo que les comentaba de los espacios de mantenimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que lavar estos paneles, entonces se respetan, se mantiene la estética también y se maneja unas distancias mínimas y máximas entre cada conjunto de paneles para primero distribuir el peso, que eso es importante, y mantener mantener las líneas. Es como cuando uno llega a hacer una inspección, a recibir un piso, tiene que estar todo perfectamente alineado, que se vea bien, que se vean las sisas bien, esto, lo otro. Entonces, por ahí, nosotros nos cuidamos mucho con eso. Y este es otro proyecto en que estuvimos. Y otro ejemplo, había una losa, bueno, hay una losa aquí y bueno, llegamos justo a tiempo, entramos al proyecto a tiempo porque en losas el reto más grande es impermeabilizar, ¿verdad? Después de impermeabilizar una losa, yo creo que poca gente se la juega en hacer otra perforación. Entonces, es importante, se lo menciono porque es importante tener esa coordinación entre los suplidores de los servicios de instalación, ya sea solar y demás, para lograr que no haya filtraciones, ¿verdad? De este tipo. Inclusive puede ser, el mismo ejemplo es con el TPO. Las instalaciones en TPO sí se tienen que ser muy coordinadas, no tratar de no dejarlo para lo último, porque nos puede perjudicar y una gota en un TPO es catastrófica. Otro proyecto que estamos terminando es Asamblea Legislativa. Nosotros, y lo ideal en estos casos es mantener las normas eléctricas en todo lo que hacemos, y ir seguros, ir confiados en que estamos haciendo el trabajo apegado a las normas para estar tranquilo. Y eso es como la filosofía que debemos mantener como ingenieros, independientemente de la rama que sea, ¿verdad? Y a la hora de elegir un compañero, de una alianza, ¿verdad? En un proyecto. Y eso sería lo que les tenía. No sé si vemos preguntas. Tenemos aquí 12 preguntas. Iniciamos con una pregunta que nos hace, bueno, no nos coloca el nombre. Mi pregunta va pensada hacia don Eduardo, pero puede responderla quien guste. Dice, en el caso de Costa Rica, que tiene una matriz energética primordialmente limpia, tomando en cuenta que ninguna energía es 100% limpia, ¿no cree en que los paneles generan una carga ambiental innecesaria e importante?
ya que la mayoría de los elementos de los paneles no son reciclables y son bastante contaminantes, además de su producción, que es contaminación que se realiza no en Costa Rica, pero que se da de igual manera en otros países. En el sentido económico, entiendo completamente el factor de ahorro de estos mismos. Con gusto. Sí, lo comparto totalmente. Nuestra matriz energética es más, hoy por hoy es la más verde prácticamente del mundo. Por circunstancias nos desarrollamos y no teníamos ni petróleo, ni nuclear, ni carbón, y tuvimos que vivir de las aguas, de nuestros ríos, y por dicha es abundante. Entonces, nuestra historia y geografía nos llevaron a que tenemos una matriz muy limpia. Dicho eso, conforme nos desarrollamos como sociedad, tenemos una necesidad básica de cada vez producir más energía. El crecimiento económico de cualquier economía va directamente relacionado a la necesidad energética. Eso quiere decir que vamos a tener que tener más energía si queremos seguir progresando como civilización. Entonces hay una pregunta de dónde tomarla. Si la tomamos de otros recursos como la hidroeléctrica o Dios guarde fósiles, eso es todavía más contaminando. Si la tomamos del sol, comparto con usted, es un tema del panel como tal, si es contaminante. Hay una obligación como industria, en acuerdo entre países, que tenemos que encontrarle la solución al panel. Hay solo una fábrica en este momento que recicla paneles, que ya los está reciclando, está en Francia. Lleva 5 años de estar reciclando paneles. Hasta ahora logra un 94.5% de reciclaje de un panel. Comparado a una lavadora de ropa. Una lavadora de ropa, solo el 70% del componente de una lavadora de ropa es reciclable. El componente de un panel solar se recicla hasta un 94%. El mejor reciclaje lo logra una lata de Coca-Cola, que se lo recicla un 99%. Entonces, el reciclaje del panel se va a tener que dar. Claro que no hemos llegado ahí porque la vida útil de un panel es de 25 años. Entonces, los paneles que hasta ahora se reciclan son solo aquellos que se dañan en el proceso, pero no hay todavía un mercado grande. Se tiene que llegar a desarrollar y ojalá logremos el reciclaje. La siguiente pregunta es de don José Ramírez. En instalaciones como la del techo en Escazú, que dijeron tenía 180 ml y movieron esos cableados por una canasta aparente, ¿el sol no daña esos cableados? Vamos a ver, el proyecto creo que fue Paseo Metrópoli más bien, pero respondiéndole a la pregunta, vamos a ver, nosotros debemos escoger el tipo de cubierta que lleva ese cable, ¿verdad? Si vos pones un THHN, que es el cable normal que usamos en una casa, entubado y esto, probablemente en 6 meses ya esté dañado la cubierta. Este cable es con recubrimiento EPR de doble chaqueta, ¿verdad? Entonces es hecho para este tipo de ambientes, al igual que la canasta, ¿verdad? Entonces hay que tener hay que ver cuál es específicamente el cable que se va a instalar. La siguiente pregunta es de Esteban Céspedes Gutiérrez. ¿El NEC contempla la reglamentación con respecto a los dispositivos necesarios de las instalaciones de paneles solares? Sí, correcto. El NEC en el artículo 690 habla profundamente sobre estos sistemas. Don José Ramírez está pidiendo información. Dice que tiene clientes que están interesados y tal vez don Eduardo o don Wilber puedan pasar en el chat algún número de contacto o correo electrónico que les puedan facilitar a los participantes. Seguimos con la siguiente pregunta, don Ricardo Fournier. ¿Materias primas minerales para producir baterías siguen siendo limitante para el desarrollo en masa? ¿Problemas ambientales de la explotación de esas materias primas? Sí, es un poquito el mismo tema.
La batería es correcto, pero primero estamos ya pasando de baterías de plomo, que es las que hemos conocido tradicionalmente, y la que está ganando por ahora, ahí hay una gran gama de diferentes tecnologías, está ganando la de litio. El litio ya lo estamos encontrando cada vez más y hay más yacimientos de litio, pero más allá de dónde se toma, hay que pensar en qué es lo que contrarresta entre andar en un carro eléctrico con una batería de litio o andar en un carro con mufla, ¿verdad? El carro con mufla definitivamente no puede serlo, es lo más contaminante que conocemos. Hoy por hoy hasta pena da andar con un carro hoy con mufla. Entonces la batería de litio lo que sí tenemos que hacer es igual, reciclarla y encontrarle la forma de reciclar. Y en eso, conforme la industria automovilística entra y penetra más, esa es la que le va a encontrar el reciclaje. Ya hay muchas baterías que se reciclan, incluyendo las de los celulares. Entonces es mucho mejor solución encontrar el reciclaje de la batería que seguir quemando fósil. La siguiente pregunta es de don José Luis Castillo Cerdas. ¿Existe la tecnología actual para que energizar equipos de bombeo trifásicos sea rentable o al menos se reduzca significativamente la facturación? Actualmente, ¿hasta qué potencia energética se puede generar? El límite en potencia, bueno, no sé si la pregunta va como a un solo módulo o a un solo panel. Eh, Ahorita estamos ya comercializando paneles de 600 watts aproximadamente. En el mundo ya se están empezando a dar estas tecnologías, eh, y ellos sí, se conectan en serie, ¿verdad? Haciendo arreglos, y esos arreglos en serie se conectan en paralelo, haciendo barras, digamos, donde podemos manipular y hacer el tamaño que requiramos en el sistema. Y respecto a lo del bombeo, sí, vamos a ver, ahí ya entran cuestiones de diseño, ver cargas y demás, pero sí es posible dependiendo, obviamente, tener una carga instalada solo para una bomba no es económicamente viable, ¿verdad? Pero técnicamente es posible. Don Ricardo Fournier hace, no es relativamente una pregunta, pero hace como un comentario. Mi casa la construí con 10 paneles y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se queda con una buena parte de mi energía solo para trasegar. Y ahí la respuesta tal vez es que por eso estamos buscando el cambio en la regulación. Uno, para que el ICE y las distribuidoras sigan cumpliendo con su función de mantener la seguridad nacional energética, pero que a la par de eso se nos permita a nosotros como consumidores producir nuestra propia energía. Y si logramos una buena armonización regulatoria ahí, entonces vamos a poder hacer las dos cosas y con ello lograr más eficiencia para Costa Rica. Antes de indicar la siguiente pregunta, voy a pasarles una pequeña encuesta que pueden ir contestándola mientras continuamos con la sesión de preguntas. La siguiente pregunta es anónima. ¿Qué tipo de profesionales participan en un proyecto de estos? Pues, bueno, ahí viene desde el momento que se hace el estudio preliminar, ¿verdad? Que aquí ya se analiza financieramente si el proyecto es viable. Entonces, tenemos personas del ámbito financiero, ¿verdad? Luego ya a la hora de empezar la construcción y demás, en el caso que se requiera, no, digamos, por ejemplo, nosotros, ingenieros civiles de planta, no tenemos. Cuando necesitamos hacer una inspección, una valoración de una estructura, subcontratamos, pero se ve involucrado esta rama, ¿verdad?, de la ingeniería, y de ingenieros eléctricos, electromecánicos y técnicos, básicamente.
La siguiente pregunta es de don Brian Piedra. ¿Cuánto es el costo de una instalación para una vivienda? Póngase los requisitos mínimos. Em, Todo va en función de dos cosas básicas. ¿Cuánto se consume en esa vivienda? Una vivienda en San José probablemente no necesariamente tiene aires acondicionados. Una vivienda en Guanacaste probablemente tendrá un aire acondicionado. Entonces, no solo es el consumo que utiliza la vivienda, pero dónde está ubicada. Una vivienda en Golfito no va a tener sol, llueve mucho. En Ciudad Quesada llueve mucho, pero una vivienda en Tilarán, una vivienda en Nicoya, entonces es una combinación de las dos cosas, cuánta electricidad ocupa y cuánto sol tenemos sobre ese techo durante el año. ¿Cuánto verano hace? En el Atlántico es más difícil porque tenemos menos meses de verano. Es la combinación de ambas. Cuesta mucho contestar a la pregunta así de rápido, pero oscila entre 5,000 y 15,000 dólares, para darle una idea. Y la factura eléctrica se le baja, nuestra experiencia, un 60-70% a una casa. O dicho diferente, la inversión la recupera en 5 años con el ahorro que tuvo. La siguiente pregunta es de don Guido Sánchez. Para el diseño de la estructura de techo, ¿qué separación de clavadores o largueros recomiendan y cuál es el peso por metro cuadrado de instalación de los paneles y estructura de soporte? Sí, la separación no debería ser más de 1,5 metros, ¿verdad? Aproximadamente. Y me repetí la segunda parte de la pregunta, por favor. Vamos a ver, dice, para el diseño de la Ah, estructura de techo, ¿qué separación de clavadores o largueros recomiendan y cuál es el peso por metro cuadrado de instalación de los paneles y estructura de soporte? ok. Vamos a ver, la estructura de soporte más el panel andan pesando 15 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. Es bastante liviano. La siguiente pregunta es de Megan Azofeifa. Después de la vida útil de un panel, ¿cómo se desecha? No sé si ustedes como empresa también brindan ese servicio y si se tiene algún tipo de proceso proambiente. En este momento no, porque no hay desecho y realmente el panel que se nos quiebra a la hora de instalar o algo, más bien hasta lo estamos reutilizando, lo estamos donando incluso a colegios, a universidades para que lo utilicen para estudio. Entonces lo que tenemos de desecho hoy es muy poco. Como tiene 25 años, pues aquí dentro de unos 20 años empezaremos a ver entonces ese desecho creándose y para ese entonces ya está previsto que así como hay una planta de reciclaje en Francia, vamos a tener que tener diferentes plantas alrededor del mundo. Y esas plantas muy probablemente, lo que ya se está hablando, van propiciadas por los mismos fabricantes de paneles. Las fábricas grandes de paneles son las que van a venir a recomprar de vuelta su panel. Eso es lo que esperamos. Lo que pasa es que eso es anticiparlo. Como tiene una vida útil tan larga, allá llegaremos y ojalá le tendremos la solución. Don Luis Jiménez hace la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos en cuanto a seguridad hay que considerar en caso de usar los paneles como cubierta de techo, tanto para las personas y equipos que eventualmente utilicen, como para los paneles solares y sus equipos? Ok, bueno, aquí hay que tener claro que si se van a usar solo paneles para una cubierta, bueno, no son 100% herméticos, ¿verdad? Te ayuda a disminuir un poco, bueno, bastante la radiación, ¿verdad? El calor y todo esto, pero a fin de cuentas no te hace la función de techo porque te deja pasar un poco de agua, por decirlo así, igual un poco de sol. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que se pone, lo que se va a colocar debajo. Y lo ideal sería en una estructura que tenga, no sé, que esté cerrada o que por lo menos se mantenga bajo vigilancia por el vandalismo, más que todo, como cualquier otro sistema. Para las personas no es inseguro
pues, se instala a una altura adecuada y con los cables en una canalización, ¿verdad? Adecuada también para que nadie tenga por qué estar en contacto nunca con la electricidad. La siguiente pregunta es de don Víctor Barbosa. Bueno, en realidad son dos preguntas en una. La primera dice, ¿existe alguna mejora sobre los trámites realizados ante el CEFIA, Municipalidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, que apoye en los costos de trámites de permisos o tienen los mismos requisitos? Y la segunda pregunta, ¿existe algún costo asociado cuando el sistema ingresa energía a la red en postes o solamente es un balance lo que se hace para el cobro tarifario? Un balance, me imagino. Un balance. A ver, a la primera pregunta, no por lo menos a hoy no ha cambiado. Tenemos ya 4 años de tener la regulación existente y los trámites siguen siendo los mismos. Más bien, ahí lo que le puedo decir es que se nos ha hecho un poco más complicado el tema porque obviamente conforme más paneles ponemos y cada panel que se instala en el país, pues es energía que tomamos del sol el consumidor y esa energía que el consumidor no le va a comprar a la distribuidora. Y obviamente, si bien somos solo el 1% de la energía por ahora, el crecimiento que les enseñé del 55% por año, eso indica que si no empiezan a hacer algo, probablemente las distribuidoras van a tener que vender cada vez menos energía. Y entonces lo que ha pasado en estos 4 años, lamentablemente, es que las empresas distribuidoras no ven el panel como un aliado, sino que lo han optado de verlo como un enemigo, a pesar de que el panel le trae ahorros a su cliente. Entonces ahí hay una pequeña disyuntiva entre, entre la distribuidora, que es la que tiene que dar los permisos, y que si da el permiso va a facturar menos. Esa disyuntiva se está tratando de arreglar también en la Asamblea Legislativa, porque obviamente en contra del consumidor, y defiende a la distribuidora, pero no al tico, no al costarricense. En la segunda pregunta es si lleva un costo asociado a entregar la energía. Sí, hay un costo asociado que lo establece ARECEP, se llama la tarifa de acceso, y esa tarifa de acceso en excedencia se cobra por la energía que se le entrega y después se retira de vuelta. En otras palabras, la distribuidora le guarda a uno la energía que cogió en el día para utilizarla en la noche, pero no es gratis. La tarifa de acceso hay que calcularlo a la hora de hacer los números. Don Luis Fernando González hace también dos consultas. La primera, ¿es recomendable o garantizable usar energía solar para el sistema de calefacción de una o varias piscinas? Es que algunos proveedores me han indicado que es riesgoso que se dependa 100% de los paneles y que por tanto es mejor usar sistemas híbridos, solares combustión, por ejemplo. ¿Qué recomendación tienen al respecto? Esa es la primera. Ok. Dale vos, Will. Sí, ok. Vamos a ver. Hay que entender que hay varios tipos de colectores, ¿verdad? Varias formas de obtener la energía del sol. Una de ellas es para el calentamiento de agua, ¿verdad? Que es un panel que es totalmente diferente al que se usa para producir electricidad, ¿verdad? Desde mi punto de vista, es más eficiente y creo que se paga más rápido, inclusive si vos instalas un sistema de producción de electricidad, debido a que si no lo estás usando para la piscina, lo estás usando para el resto de la casa. ¿Verdad? Por otro lado, el sistema de paneles, pues sí, digamos, el que es solo paneles o solo colector para calentar agua, si hay un, ¿cómo se llama? Un invierno muy fuerte, te afecta, te deja de calentar. Entonces, si no tenés un backup que sea, aunque sea la red, o bueno, puede ser hasta un sistema de combustión, pero eso depende de cada quien. Si no tienes ese backup, ese respaldo, no, se te va a enfriar, ¿verdad? Esa agua. Y sistemas híbridos,
Creo que, como mencioné, lo del respaldo es importante mantenerlo, entonces se puede considerar. La segunda pregunta de don Luis ¿es necesario usar pararrayos cuando tengo una cubierta con muchos paneles? Es que en un estudio leí que los paneles solares aumentan la posibilidad de un rayo en el edificio, aun cuando, por ejemplo, el edificio no tenga más de 20 metros de altura, según el reglamento de construcciones vigente. Ok, sería interesante ese estudio, pero el panel en sí es un sistema que, como les mencioné y les enseñé en una de las diapositivas, está conectado al sistema de tierra, ¿verdad? Es un vidrio con una cubierta, bueno, con un marco aluminio, ¿verdad? De aluminio que está instalado, entonces funciona igual que una lámina de zinc, ¿verdad? Entonces, porque él está también pegado a la estructura. Entonces, si tenemos un pararrayos, lo ideal es que nuestro sistema de anclajes esté conectado al bajante de ese pararrayos. ¿Para qué? Para mantener todo en una misma referencia. Porque en el momento que hay una descarga atmosférica, cuando no hay algo que está a la misma referencia y tiene una impedancia más baja, la descarga energética va a tomar ese camino. Entonces, por eso se debe, todo lo que esté en cubierta a menos de 1 metro, se debe a aterrizar a la misma malla de tierra existente para eliminar este riesgo, ¿verdad? Esas eran todas las preguntas que teníamos hasta el momento. Ahí don Eduardo les dejó también en el chat el correo electrónico en donde pueden también hacer consultas si estuvieran interesados en el sistema. Les damos las gracias por su participación el día de hoy. Le damos las gracias también a los panelistas, a don Eduardo y a don Wilber por tan interesante conferencia. Y recordarles, por favor, que llenen la encuesta antes de salirse del Zoom. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Eso, Buenas hasta luego. noches.